Aquello que es desconocido, que es más que un fonema, es el alma y el motor de nuestro interés por saber, es el camino hacia la información. Para nosotros, ¿qué es la mejor forma de hacer del periodismo un trabajo serio, responsable y profesional? Por eso, llamamos así a nuestro periodístico de primera mañana, ¿qué? En el aire de Radio Vanguardia 95.3. 8 de la mañana, 37 minutos. Continuamos en nuestra mañana informativa. ¿De qué? Por supuesto, por Radio Vanguardia 95.3 y nos vamos a ir nuevamente a la comunicación telefónica. Allí del otro lado la tenemos a Andrea Pérez, titular de la Asociación de Profesionales de la Salud. André, ¿cómo estás? Marcela Andrade de este lado te saluda. Hola Marce, buen día, ¿cómo estás? Buen día, corazón. Acá queriendo saber sobre esta reunión paritaria que mantuvieron con el Ejecutivo, donde obviamente se discutieron diferentes aspectos salariales, estructurales y del sistema sanitario que son sumamente importantes para toda la comunidad, incluso te diría. Sí, así es. En realidad, en la reunión del día de la semana pasada, específicamente del día jueves, es una de las últimas reuniones después de un largo proceso de reuniones y de cuartos intermedios que venimos teniendo durante casi un mes. Sí. El tema es que nuestra intención siempre fue tratar de que el Poder Ejecutivo lleve siempre una propuesta superadora desde el tema salarial, que es lo que había quedado pendiente. Sí. Y lo único que hemos logrado es que el Ejecutivo lleve una propuesta de aumentos solamente en niveles. ¿Esto qué significa? Que en realidad se va a dar un aumento simplemente en el ítem de años de estudio, de julio a diciembre. Ajá. Nosotros insistimos hasta último momento que queríamos que se sume un porcentaje a la unidad salario en todos esos meses para lograr recuperar algo de lo que hemos venido perdiendo en los últimos años. Sí. Esa opción no fue obviamente tomada por el Ejecutivo, no fue ofrecida y quedó en una mejora en niveles y se aumentó algo a las jefaturas y a las direcciones de los hospitales. Ajá. Obviamente que para nosotros terminó siendo insuficiente. 3 de los 5 gremios aceptaron esa propuesta y obviamente por mayoría esa propuesta se termina liquidando y aceptando. Bien. Lamentablemente nos hubiera gustado que la propuesta hubiera sido otra, si bien a nosotros los profesionales nos beneficia un poquito más, no lo que quisiéramos. Veremos también estas modificaciones y cambios que ha habido en el Ministerio de Salud con la renuncia de la ministra y del secretario de Estado. Sí. Había cuestiones que se preguntaron y no tenían respuesta porque se necesita en realidad a las nuevas autoridades para ver qué es lo que van a decidir hacer respecto a la gestión. ¿Qué camino van a tomar, obviamente, no? Pero la situación crítica en los hospitales existe. No, totalmente. En realidad hay cuestiones administrativas que a veces nosotros preguntamos, sí. Hay cuestiones de deudas, que creo que esto también lo vengo contando hace bastante tiempo, deudas con los deudas con proveedores por el tema de laboratorio, de rayos, farmacia, todo lo que tenga que ver con insumos. Evidentemente, la gente que estuvo en la mesa paritaria, algunas respuestas pudo dar respecto, por ejemplo, a pases a plantas que existen. Estamos esperando un listado que nos den de los compañeros que van a pasar a plantas y que realmente han sido firmados porque esas cuestiones son firmadas por el gobernador. Después teníamos que ver el tema de las deudas y, bueno, evidentemente eso se supone que una vez que asuman las nuevas autoridades tendrán que definir cuál es prioritario, qué no y cuáles son las decisiones políticas por parte del gobernador que es lo que van a tomar respecto a toda esta situación grave que está ocurriendo en los hospitales y en los centros de salud. Esto es, bueno, lo que ha ofrecido el gobierno provincial obviamente no los deja recuperar el poder adquisitivo hasta el día de hoy, ¿no? Es así, en realidad cuando nosotros hablamos de recuperación tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo que hemos tenido estos últimos años y nuestra intención, la verdad, era tratar de que ofrecieran algo similar a lo que ofrecieron en educación, que en educación tuvo que ver con el IPC patagónico de julio a diciembre y a nosotros por ahí en esa situación nos hubiera dejado mejor acomodados
con algún porcentaje extra, que lo venimos hablando, es decir, esto no es que fue ayer el jueves, esta se tomó la decisión, esto se viene hablando hace un mes atrás en las diferentes reuniones y cuartos intermedios, pero evidentemente la decisión política ha sido otra, así que bueno, lo que trataremos es de ver quiénes van a ser las nuevas autoridades, reunirnos nuevamente con ellos y tratar en lo posible, una vez que las autoridades nuevas asuman, empezaremos a pedir la reapertura de las paritarias para ver si podemos de alguna manera volver a tratar el tema salarial, además de todos los temas que siempre son de mucha preocupación para nosotros. ¿Cómo se están manejando en cuanto a insumos? Porque obviamente hemos visto protestas incluso aquí mismo en el hospital local de la parte de laboratorio por la falta de suministros y demás. ¿Cómo se están manejando en cuanto a eso? Mira, en realidad laboratorio, luego de esa protesta, lograron que se pague un 10% de la deuda y de esa manera lograron que ingresaran un poquito más de insumos al hospital. Sí. Y lo que se va haciendo es, se está tratando de, como creo que en algún momento salió José Barrionuevo a hablar en los medios, tratan en lo posible de lo poco que se tiene de optimizarlo y de dejar para las cuestiones que son las urgencias, las emergencias, las internaciones y la terapia. El tema es que todavía no se está en condiciones para trabajar por demanda, al menos de la manera los pacientes ambulatorios. Sí. Eso es lo que está pasando. Lo que hay se optimiza y se prioriza. Lamentablemente a veces no hay, sobre todo a veces tiene que ver esto con la farmacia, a veces no hay, los pacientes no tienen, muchos no están en condiciones de comprar la medicación. O de pagarlo, sí. De comprar, porque en realidad la gente que tiene carnet hospitalario tiene que retirar la medicación de la farmacia, y si la farmacia del hospital no tiene, esto queda por cuenta del paciente, si lo puede comprar o no, y si no lo puede comprar, no hace el tratamiento como corresponde y termina complicando la patología crónica que habitualmente tiene, y termina siendo algo peor o complicado entrar a la guardia y terminar en internación. Y es eso lo que nosotros también planteamos en las mesas y decimos la importancia que tiene de tratar de continuar con la medicación para los pacientes de manera ambulatoria, sobre todo los diabéticos, las cardiópatas. Mira, todo esto que yo te cuento lo decimos en la mesa, se lo decimos al Poder Ejecutivo, se lo hemos dicho al gobernador también. La decisión creo que sobre todo es la decisión política de invertir en el sistema sanitario, en salarios, en insumos, en esta plata. Sinceramente, muchas de estas cuestiones se necesita dinero y en base, si vos dispones del dinero tendrás que ir viendo cuáles son las prioridades. Claro. Pero bueno, veremos qué pasa. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de tener un diálogo cara a cara con el gobernador? Nosotros hemos tenido esa posibilidad hace 15 días atrás de hablar con el gobernador y contarles de primera mano toda esta situación que te estoy contando. La verdad que lo que nos comentó es que estaban abocados a trabajar con el sistema de salud, tratando de ver de qué manera podían resolver el tema salarial, que lo veían complicado porque ellos estaban girando en descubierto en este momento. Los ingresos son menores a los que ellos esperaban. Así que imagínate que con esa respuesta nosotros en realidad siempre somos optimistas cada vez que vamos a las reuniones paritarias o en esta situación, en la reunión con el gobernador, y evidentemente la situación económica en este momento tal vez no acompaña, digo tal vez porque uno no tiene los números a ciencia cierta, uno trata de creer, pero bueno, le dijimos absolutamente todo lo que te estoy contando en este momento, se lo dijimos de primera mano al gobernador, así que esperemos, por eso digo que la decisión es política, de tratar de resolver esta situación tan complicada y grave del sistema. Aquellas personas que denunciaron la falta de insumos y otras cuestiones más que tienen que ver con el hospital, por ejemplo, en el zonal nuestro, ¿fueron desafectadas del sector? ¿Algunos fueron despedidos incluso? ¿Qué pasa con esa gente? Mira, en realidad lo que vos estás detallando es una de las compañeras que dio a conocer las falencias estructurales que tiene el hospital, el tema de la habilitación. En realidad, esta compañera fue desafectada de su cargo antes de lo que había hecho público. Eso es esta compañera Patricia.
y el tema de ese compañero que fue desafectado de su trabajo o despedido, digámoslo de esa manera, forma parte de una cooperativa que realiza el mantenimiento del hospital, que nosotros en realidad nos desayunamos, por decirlo de alguna manera, que el tema de mantenimiento del Hospital Zonal está conformado por una cooperativa. En realidad no es una cooperativa, nos habían informado que era una cooperativa, luego nosotros indagando nos enteramos que termina siendo una empresa unipersonal, y obviamente que el dueño de esa empresa decide despedir a este compañero porque acompañaba, justamente esta compañera que vos estás comentando era su esposa, así que bueno, eso está con un tema legal en el medio. Ok. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a la salida de la ministra de Salud? Mira, en realidad creo que hubo algunas desprolijidades y, a ver, estas son cosas que siempre las decimos y se lo dijimos al gobernador también, que cuando uno espera que una cabeza tan importante dentro del sistema público, como en este caso ser cabeza del Ministerio de Salud, uno necesita de alguna manera mostrar lo que se hace y cómo se debe hacer. Es decir, si nosotros tenemos un profesional que es full time dentro del sistema y de repente vemos que está trabajando en la parte privada, que es totalmente incompatible, lógicamente que uno dice no, las cosas no deben hacerse de esa manera. Y la otra cuestión de la doctora Constantini, que por ahí que nos llamaba un poco la atención, a veces eran las maneras y los modos de hablar y de dirigirse hacia el profesional, que a nosotros no nos gustaba mucho, pero bueno, esas maneras no tienen nada que ver con la gestión, sino que tiene que ver tal vez con las maneras de decir y de hacer. Pero bueno, simplemente nosotros hemos tenido reuniones con ella, nos ha atendido siempre las veces que hemos necesitado, nos costó mucho contactarnos en primer término con la doctora Constantini, porque nosotros mandamos, no sé si 3 o 4 de audiencia y nunca hemos tenido respuesta por parte de eso, hasta que un día logramos llegar de manera personal al ministerio y bueno, logramos contactarnos con ellos y después el trato fue totalmente diferente después. En la reunión que tuvieron con el gobernador, ¿ustedes no tenían noción de que había quedado fuera del cargo la ministra Constantini o que se pedía su renuncia? Hasta ese momento no teníamos conocimiento de la decisión del gobernador. No. Comentamos un poco lo que nos parecía, lo que estaba pasando en los hospitales, el tema de la falta de insumos, de la cadena, que se había cortado la cadena de pago de proveedores, el tema salarial, la falta de profesionales, de especialidades, la falta de pagos de itinerantes. Bueno, así que teníamos un listado importante por el que pudimos hablar con el gobernador. Pero no teníamos esa novedad. André, ¿qué se puede esperar de la nueva persona que sea designada como ministro o ministra de Salud? Mira, lo que yo creo, esto es una opinión, ya termina siendo algo personal, yo creo que tendría que haber habido una reunión previa con el gobernador, ver cuáles son los puntos más importantes a tratar y insisto con este tema, que creo que la decisión política tiene que estar de invertir dentro del sistema de salud. Si no es así, creo que se va a complicar como viene complicado con los diferentes ministros que han sucedido estos últimos tiempos. Como pasillo de rumor corre que te ofrecieron el ministerio, ¿es así? No, simplemente fue un rumor. Me reía porque la semana pasada me mandaron mensajes de todos lados preguntándome, pero no, ha sido solamente un rumor. Como hay muchos ahora también, porque la verdad que uno... por ahí, no sé, te estoy diciendo, me mandan mensajes desde Gregores, Gallego, de todos lugares, pero ahora surgen otros rumores con otros nombres, así que bueno, la verdad que tenemos la incertidumbre todos y esperemos que hoy podamos saber de quién se trata el ministerio, quién va a quedar a cargo del ministerio, que va a ser un desafío, me parece que más que interesante. Está difícil seducir profesionales médicos para que lleguen a nuestra provincia, ¿no? Con esta situación que se vive. Totalmente, en realidad nosotros siempre decimos que el salario hoy es poco atractivo para que los profesionales vengan a instalarse en nuestra provincia. Un dato interesante que tal vez no salió a la luz, o creo que en su momento la doctora Constantini lo dijo, estaban gestionando y en la última reunión paritaria lo dijeron,
préstamos blandos para los trabajadores de la salud, a todos, para que puedan comprar sus viviendas, para que puedan refaccionar sus viviendas, así que me parece que eso es un dato interesante, o al menos un factor que puede ser interesante para que la gente pueda tener la intención de quedarse en la provincia. Pero, insisto, el tema salarial hoy es un tema importante, relevante, para ver de qué manera podemos atraer profesionales a la provincia. André, no sé si te queda algo más para agregar en esta mañana. No, simplemente esperemos que esta semana tengamos el dato de quién va a ser la autoridad máxima del ministerio para ver cuáles van a ser los pilares más importantes a abordar. Y bueno, y de ahí en más veremos cómo continuamos nuestra lucha y nuestro canal de diálogo, porque la verdad que también decimos que el canal de diálogo en estos casos es importante para ver de qué manera se encara y se dirige o se redirige la gestión en el Ministerio de Salud. Está difícil, ¿no? Es una papa caliente que nadie quiere tomar. Ya lo creo. Por eso vuelvo a decir que me parece que la decisión política es importante y la decisión la tiene sobre todo en sus manos el gobernador. Totalmente. Andrea Pérez de APROSA junto a nosotros en la mañana. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, André. Un abrazo grande, Marce. Gracias por la comunicación. Por favor. Besos. 8 de la mañana, 53 minutos. Allí hablamos con Andrea, justamente ella es parte fundamental de APROSA, nos contó absolutamente todo y más. Mensajes en el Facebook, en el vivo, Hugo Omar Vícer dice, Hugo de Sarmiento Chubut. Hugo, un beso enorme. No sé cómo está en la ruta, después contanos.